Don Muchísimas Aníbal. gracias, doctor Hernández, estimados compañeros, muy buenas tardes. Mil disculpas que no encienda la cámara, tengo problemas de conectividad, ¿no? Bien, muy importante, tanto la sesión de ayer como la de hoy, sobre todo el día de hoy, pues, haciendo una síntesis de lo que hemos ido comprendiendo, definir el aprendizaje como una construcción social e individual, a hacer referencia a la metáfora del puente, en el sentido del andamio o andamiaje, que términos que desde Vygotsky, pero también Jerome Brunner también utilizó, como los scaffolding, muy importante, los aprendizajes significativos, dentro de un enfoque sociocognitivo constructivista social, que debería ser el paradigma con el cual debemos nosotros actuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación personal y profesional. También es muy importante los que son las habilidades del pensamiento, y lo que se mencionaba, pero se lo hizo de manera somera, es la autorregulación del aprendizaje. Es un tema que realmente dentro de un enfoque sociocognitivo ha tomado mucha importancia, sobre todo en los últimos años, porque la autorregulación del aprendizaje, para otros aprendizaje autorregulado, para otros autorregulación académica, y para otros, aunque no comparto, aprendizaje autónomo, es un predictor del rendimiento académico. Está comprobado que la autorregulación del aprendizaje es un predictor del rendimiento académico de los estudiantes. Ahora, es muy importante también indicar que, y se ha dicho en estos 2 días, que ya el rol del docente no es de transmisor de conocimientos. Tiene que pasar su rol de ser el centro al estudiante. El estudiante es el centro, es decir, el proceso tiene que estar más dirigido hacia el aprendizaje más que a la enseñanza. ¿Y por qué digo esto? Porque desde la pedagogía tradicional el maestro ha tenido el control del proceso. Y precisamente cuando hablamos de educación, educar, criar, nutrir, alimentar, es de adentro, desde afuera hacia adentro. Y educere o ducere es sacar, ¿no? Llevar, que es la autoeducación. Entonces los procesos han venido dando desde la heteroeducación, impuestos desde el docente al alumno. Ahora deberíamos invertir, y la pedagogía está haciendo esto. Es decir, la autoeducación, que el centro sea el estudiante quien construya sus conocimientos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la autorregulación toma muchísima importancia. Ahora es necesario mencionar que existen modelos de autorregulación. Uno de los modelos más difundidos a nivel mundial es el de Barry Zimmerman, que es el modelo trifásico, que bien lo explicó la doctora Andrea, en cuanto que el estudiante primero tiene que planificar su proceso de enseñanza. En esa planificación, el estudiante dice: ¿qué me propongo alcanzar? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué objetivo? ¿Qué meta? Pero luego, en esa planificación, la segunda fase es diseñar un plan. Y eso es lo que tenemos que enseñar a esto. Y aquí relaciono con lo que dice el doctor Carlos Castillo. Los estudiantes deben tener un propósito, un objetivo, una meta. Entonces, en el momento que el estudiante sabe cuál es la meta que quiere alcanzar, se autorregula. No puede haber autorregulación sin meta u objetivo a alcanzar. Entonces, primero establece la meta u objetivo a alcanzar. Luego hace una planificación para alcanzar esa meta. Pero de allí va a la segunda fase, que es el desempeño. Y en el desempeño tiene el autocontrol y el automonitoreo. Va monitoreando, va viendo si las estrategias cognitivas o metacognitivas van dando resultados, en qué puede cambiar, en qué puede mejorar, fíjese. Y por último llega a la autorreflexión, que es el tercer paso. ¿Qué hice bien de la tarea? ¿Qué no hice bien? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Y repetir nuevamente el ciclo. Por eso se llama modelo cíclico de Barry Zimmerman. Me he referido a uno. Por esa misma línea va, dentro de un enfoque sociocognitivo, Paul Pintrich, y de igual manera en la Universidad do Minho de Portugal va el doctor Pedro Rosario en el modelo PLEGE, que es la planificación, ejecución y control. Bueno, no me voy a referir al modelo de capas de otra autora, pero realmente hacia eso tiene que conducir también la educación superior, al desarrollo de procesos de autorregulación en los estudiantes. En una investigación que hemos hecho con Yuri Ruiz, nos hemos dado cuenta en la UCSE, en el contexto de la UCSE, de que los estudiantes se autorregulan mejor en actividades colaborativas
que en actividades individuales. Y eso lo hemos hecho con los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas, con una población de 1.500 estudiantes. Y hemos visto que dentro de los tres modelos, perdón, dentro de las tres fases del modelo cíclico de Zimmerman, repito, planificación, desempeño y autorreflexión, la segunda fase es la que más utilizan los estudiantes. Pero es importante también, y aquí hay un llamado de atención, es que también hay que enseñarle a definir objetivos, a definir la planificación y luego la metacognición, que es la autorreflexión de este proceso. Entonces me ha dado mucho gusto que se haya mencionado el tema de la autorregulación, sobre todo en el contexto UCSE, muy poco se ha hablado de este tema de la autorregulación del aprendizaje, que debería ser también motivo de otros congresos, de otras miradas, de otras perspectivas dentro de un enfoque sociocognitivo constructivista social, de tal manera que podamos también tener un conocimiento de cómo se autorregulan los estudiantes en la educación superior, que los hay en contextos norteamericanos como el de Zimmerman, en contextos europeos como el de Rosario, Pedro Rosario, también está Ernesto Panadero, entre otros, en el contexto colombiano, en el contexto chileno, mexicano, pero en Ecuador muy poco. En Ecuador muy poco se habla, hay pocos trabajos de autorregulación y que creo que nosotros como carrera de educación básica hemos creado una línea de investigación en autorregulación del aprendizaje. Es más, yo estoy tutoreando 2 trabajos de 2 estudiantes, cómo se autorregulan los estudiantes, los alumnos de educación básica en lengua y literatura, otro en ciencias naturales. Entonces es importante también mencionar este concepto que usted también lo nombró, y tratar de poder ampliando, poder investigar qué pasa en el contexto ecuatoriano, qué pasa en el contexto de la península de Santa Elena, qué pasa en el contexto de la costa, de la sierra, de Oriente, de tal manera que podamos y al mismo tiempo poder ir ubicando en otro contexto. En la actualidad tenemos diseñado 2 instrumentos, Requena, Puya y Ruiz, de reportes, autorreportes de evaluación, de autorregulación del aprendizaje. Estamos ya por publicar en una revista y estamos trabajando en ese tema, ¿no? La idea es que nosotros en la carrera básica vayamos creando un programa de autorregulación, de intervención, de autorregulación del aprendizaje para los alumnos que ingresan a nivelación. Bueno, eso es lo que quería comentar acerca de este tema que me apasiona muchísimo, la autorregulación del aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Le comento que, o sea, tiene mucho sentido que la autorregulación se dé mejor en contextos colaborativos, porque la autorregulación no es algo que surge únicamente de forma individual. Para yo poder aprender a autorregularme, ocupo de los demás, ¿verdad? Ocupo de esas interacciones sociales. Entonces, es un proceso muy social, ¿verdad? Que se va, que también a la vez es individual, pero la autorregulación se logra a partir de la interacción con los demás, porque ¿quiénes son los que me ayudan a regularme a mí? Primero los demás, y ya después yo empiezo con la capacidad de poder autorregularme. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o abordamos el tema de la autorregulación desde un modelo de educación individualista, vamos a tener bastantes problemas. Quiero abordar una consulta que hace ratos quería abordar, que es la que nos hace don Wilson. Él habla de que si es posible aplicar el rapport en los procesos de aprendizaje. Claro que sí, o sea, más bien resulta muy necesario esos espacios que nosotros logramos construir para generar esa sintonía, ¿verdad?, con los demás personas que son parte de ese proceso. Porque en realidad tanto el docente es importante como los estudiantes, ¿verdad? Es un proceso que se construye de forma conjunta. Igual yo diría que la enseñanza y el aprendizaje deberíamos más bien pensar en que ambos son importantes, porque no solamente el docente enseña, también los estudiantes, entre ellos, los estudiantes al docente. Es un proceso que va en muchas vías, entonces ambos procesos yo considero que son importantes, y en este caso la capacidad de generar ese rapport, ¿verdad?, con los estudiantes en estos procesos
resulta fundamental, ¿verdad? Si nosotros vemos también el aprendizaje como una situación afectiva, que tiene un componente muy importante a nivel emocional y demás, pues el rapport viene a ser una herramienta fundamental para poder establecer esos vínculos, ¿verdad? Que son muy necesarios para estas relaciones que establecemos con ellos y crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En orden, vamos con don Carlos y después Luis. Gracias, maestra. Bueno, voy a ser un poco más realista. Y aquí no se trata de modelos pedagógicos, didácticos. Se trata de la realidad educativa nacional. Y voy a poner como ejemplo mi universidad, la Universidad Nacional de Chimborazo. La universidad en el año de 2014 crea un modelo educativo que se centra en las actividades de docencia, de investigación y vinculación con la sociedad. Utiliza como modelos el modelo de la complejidad de Edgar Morin, de la conectividad constructivista social. Vamos a la realidad pedagógica. ¿Qué es lo que están demostrando los profesores? Ningún modelo. No cumple con las características de un modelo. Y eso pasa en la educación ecuatoriana en general. Y cuando tuve la oportunidad de estar en París, en un conversatorio sobre la educación en general, nos reunimos pedagogos colombianos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, no me acuerdo, me parece que bolivianos también. Y llegamos a la conclusión general. En cada uno de los países se ha hecho reformas a la ley de educación, a la Constitución, pero en la práctica seguimos con la educación tradicional. Seguimos poniéndole al docente como el eje central del proceso educativo. ¿Y dónde está el constructivismo? Por otra parte, ni siquiera sabemos lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es el fin de la educación o del sistema educativo nacional? Claramente dice el desarrollo de las capacidades y potenciabilidades de la población. ¿Para alcanzar qué? El summa causae. Entonces, el modelo educativo que nosotros apliquemos en nuestras instituciones educativas tienen que estar en relación al contexto, al entorno social, a las necesidades, a los problemas de nuestra sociedad. No podemos copiar modelos. Tenemos que crear paradigmas propios a nuestras necesidades. Sí, el constructivismo social, sí, dice el constructivismo social que el estudiante debe ser el generador de su propio conocimiento en base a la realidad social. Lo hacemos como docentes. Y si nosotros le preguntamos a los profesores de las instituciones de educación superior, si conocen siquiera de lo que es metacognitivo, si saben lo que es un paradigma, si van a decir que no. Y entonces, si no damos solución a esta problemática, la educación superior en el Ecuador seguirá siendo una educación tradicional que en nada aporta al desarrollo de nuestros pueblos. Y digo otra vez por qué. La Universidad Nacional de Chimborazo tiene 31 carreras en pedagogía, en medicina, en leyes. Los problemas de maltrato intrafamiliar, los problemas de desnutrición, los problemas de alcoholismo, los problemas de comercio informal, persisten. Entonces, ¿cuál es el aporte de la educación superior al desarrollo de los pueblos? ¿Y qué modelo educativo en la práctica estamos aplicando? Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y yo pienso que el modelo que nosotros debemos plantear debe estar en función a las necesidades y a los problemas de cada entorno. Por ejemplo, en mi provincia, que son de la región sierra, no es lo mismo el modelo educativo que aplican en el sector urbano que en el sector rural, y mucho menos el modelo educativo que aplican en la educación privada que en la educación pública. Y de igual forma la metodología y los instrumentos pedagógicos. Y todo eso tenemos que analizar para construir un verdadero modelo educativo que nos sirva a los ecuatorianos. Gracias. Gracias a usted. Bueno, de ahí nada más indicar una cosa, si un modelo no logra representar la realidad, no es un modelo, es más bien una imposición o algo así, porque la idea del modelo es que se ajuste, ¿verdad?, a esa y logre incluso explicar
esa realidad que hay ahí, representarla de alguna forma. Si nosotros lo que hacemos es agarrar un modelo de otro lado con otras características y que represente otra realidad y lo imponemos aquí, no, o sea, modelo no es, ¿verdad? Entonces también hay que tener como muy en cuenta eso. Y nosotros sí podemos utilizar enfoques y formas de aproximarnos a algunas cosas. Por ejemplo, esto del enfoque neurosocial para mí resulta útil porque plantea esa idea de respetar los contextos, ver el aprendizaje o ver la cognición y el conocimiento como algo situado, algo histórico, algo muy particular a esas personas, a esa construcción cultural que hay de parte de ahí. Entonces, en algunos casos sí podríamos. El problema es que es asumir que un modelo que fue planteado en otro lugar y explica otra realidad lo podamos imponer, porque ya no sería un modelo, sería como un objetivo a alcanzar, algo que queremos lograr y no sería como de mucho valor para nosotros. Y Luis tenía la mano levantada y después don Mario. Ok. No, con respecto a lo que dijo, creo, don Aníbal Javier, sobre la autorregulación y lo que vos, Melissa, luego abordaste sobre la cooperación. Nosotros venimos trabajando en Costa Rica el tema de cooperación, incluso cooperación heterotécnica, experimentación, incluso sobre cuestiones de carácter bastante pesaditos e interesantísimos. Creo que podríamos unir las dos investigaciones y crear una investigación bastante amplia y que incluya los dos países o contextos diversos. Si usted quiere apuntar, pues creo que sería bonito. Creo que eso podría quedar de este espacio formativo, que hayan vínculos investigativos entre nosotros. Creo yo que no es ni el estudiante ni el docente, porque eso es como el péndulo que va de un lado para otro, un día es acá, un día es allá. Creo que tenemos que enfocar en el sistema, en el hecho pedagógico, cómo funciona, cuál es el papel del docente en esa interacción con el estudiante, cómo el estudiante se autorregula, pero además toda autorregulación implica un modelado de autorregulación, entonces también interno, etcétera, y eso resulta pues bastante importante. Yo dejo ahí abierto, yo estoy dispuesto, creo que Melissa también, y por ahí tenemos una parte profesional que nos podría ayudar para hacer investigación en conjunto. Sería muy bueno. Eso es, don Aníbal. Y con respecto a lo que dice don Carlos Herrera, estoy de acuerdo parcialmente. Vamos a ver. Me parece que efectivamente las cosas tienen que irse contextualizando, si no se pierden. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar un poquito entre lo que es un enfoque y un modelo. Un modelo es una construcción que surge desde un enfoque y por obligación todos los modelos tienen que ser contextuales. Si no, no son un modelo. O sea, uno no puede importar modelos porque los modelos no se importan. O sea, si usted lo puso en su contexto, como que si fuera y viene de hecho, ya la falló y la pidió, como dimos los chicos desde el principio. Eso no funciona así. Hay un enfoque que puede ser el enfoque constructivista o cualquier otro, y hay unas variables que tienen que ver con cómo se configura en el contexto particular. Esa configuración en el contexto particular es importante. Pasa por, uno, que los docentes, que las docentes entiendan de qué se trata, si no lo pueden reproducir, si no lo pueden articular, y eso es lo que sucede como problema. Inventamos un modelo o nos traemos un modelo de algún lado, le damos unos tallercitos a los maestros, profesores, y creemos que con eso ellos ya pueden ir a operar en la realidad. No pueden operar en la realidad con eso. Un taller no es suficiente. Con lo que ustedes vean aquí, se llevan el 10%. Tienen que ir a leer, a trabajar, a implementar, de lo contrario se va. Tenemos que dar acompañamiento a los y las docentes
tenemos que además generar procesos de, ¿cómo que se llama? Encaje social. O sea, cómo estos modelos encajan en lo social. Los contextos son realmente muy diversos. Entonces, ocupan ser ubicados en cada situación particular. Eso es muy importante. Ahora, usted puede tener un modelo innovador muy propio, mi estimado Carlos. Pueden sentarse 20 sabios del contexto donde usted vive y desarrollar un modelo innovador. Le podemos llamar el modelo sur. Ahora que le gusta a la gente, sur, norte, esto es lo que usted quiera. Pero igual no va a caer a lo interno del equipo de maestros, maestras, docentes, porque ellos no lo lograron interiorizar. Ese es el gran problema que tenemos, que no terminamos los procesos. Como decimos en Costa Rica, inauguramos puentes sin haber sido terminados. Entonces, por poner la placa de decir, del gobierno tal se inauguró, creemos que ya está. No, no, el proceso hay que continuarlo. Ocupa acompañamientos, ocupa interiorizaciones, evaluación constante, una cultura de evaluación del cambio. Si no tenemos cultura de evaluación del cambio, no funciona. Nuestros docentes, hay que ser sinceros, son sencillitos. Nuestros maestros y profesores son sencillitos. Ese es parte de nuestro problema, que no hemos profesionalizado, fortalecido, robustecido el equipo docente. En toda América Latina tenemos ese problema. Por eso también nuestros sueldos, por eso también un montón de cosas. Si usted va a otras latitudes, y no quiero copiarlos porque no me interesa, un docente es visto muy bien y sabe un montón de cosas y aplica y es muy práctico. En nuestro contexto, lamentablemente, mucha gente incluso estudia educación porque no pudo estudiar ingeniería. Hay que ser sinceros. Digamos, un porcentaje alto de nuestros docentes están ahí porque no pudieron estudiar otra cosa. Y eso es parte del problema. Ningún enfoque ni modelo va a permear si tenemos esa base tan frágil. No, y eso es muy importante porque a veces se nos olvida que para poder aplicar una teoría, para aplicar un modelo, ocupamos tener conocimientos, y no, por eso habíamos hablado, o sea, ¿cómo podemos aplicar algo que ni siquiera comprendemos? Entonces, es muy importante lo que indica Luis.